Buen día, en este video veremos lo correspondiente al redondeo de cifras. Para ello, pues vamos a explicar primero una parte teórica, que son las condiciones de cómo se va a llevar a cabo el redondeo según la cifra en la cual nosotros necesitemos hacer el corte de las decimales. Tendríamos para comenzar un ejemplo general en la cual vamos a representar un número cualquiera que está representado con 3 decimales. En realidad puede tener las decimales que sea, yo lo voy a hacer el ejemplo con 3, donde la tercer decimal es la que vamos a analizar según la cifra que presente, ¿no? En este caso vamos a ejemplificar cualquier cifra, entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son las posibles cifras que puede tener esa tercer decimal, ¿no? Para ello nosotros tendríamos que, o vamos a hacer el ejemplo, considerando que buscamos tener solamente 2 posiciones decimales. Repito, esto es un ejemplo, pero se puede hacer con 3 decimales, con 10 decimales, con 5 decimales, básicamente con la decimal que nosotros necesitemos, o el número de decimales que nosotros necesitemos, o en su defecto, el número de decimales que nos solicite el problema o el ejemplo a resolver. Entonces, básicamente vamos a tener 2 condiciones y las condiciones pues van a estar dadas por la siguiente decimal al número de decimales que queremos. Es decir, si nosotros queremos, como lo mencioné hace un momento, 2 posiciones decimales, quien determina si va a haber un cambio o no en el redondeo es la siguiente posición decimal, es decir, la tercera posición decimal para el ejemplo que yo estoy representando aquí. Entonces, si nuestra siguiente decimal o nuestra cifra de la siguiente posición decimal a la que nosotros nos interesa es 0, 1, 2, 3 o 4, nosotros tendríamos que señalar que la cifra anterior, en este caso representada con la X amarilla, no se modifica. Es decir, esa segunda posición decimal, que es la que nos interesa, no tendría ninguna modificación si su siguiente cifra es de 0 a 4. En cambio, si esa siguiente cifra es de 5 a 9, es decir, 5, 6, 7, 8 o 9, entonces nosotros tendríamos que señalar que la cifra anterior, es decir, esa que está representada con el valor de X, que es la que nos interesa si estamos buscando redondear en este caso a 2 decimales, entonces eso implicaría que ese valor X tendría que aumentar a su siguiente valor. Para que quede un poco más claro, vamos a hacer 2 ejemplos. Empezaremos con el siguiente, el cual nos solicita redondear el número que se está presentando, este número con varias posiciones decimales, utilizando el número de decimales indicadas en cada inciso. Y vamos a tener 2 decimales, 4 decimales, 5 decimales y 7 decimales. Comencemos con el de 2 decimales. Si nosotros estamos buscando obtener 2 decimales, que fue el ejemplo que se representó en un inicio, pues entonces lo que tendríamos que hacer es, a partir del punto decimal, pues contar las dos posiciones decimales, ¿no? En este caso sería este primer 1, sería nuestra primera posición decimal, y este segundo 1, que está marcado con amarillo, sería nuestra segunda posición decimal. Este 1, que está marcado con color amarillo, es la cifra en la cual nosotros queremos hacer el corte, es decir, son los 2 decimales que nos está pidiendo. Por lo tanto, como lo habíamos visto previamente, nos interesaría la siguiente cifra. En este caso, la siguiente cifra es el 2, que está inmediatamente después. Entonces, este 2 es el que va a determinar si este número, que es su cifra anterior, donde queremos hacer el corte, cambia o no cambia. El resto de las posiciones decimales realmente ya no toma ninguna importancia, porque a nosotros nos está pidiendo solamente 2 posiciones decimales. Aquí este nos interesa porque es donde se va a hacer el corte, y el siguiente porque es el que determina si no se modifica o si aumenta el siguiente valor. Entonces, en este caso, por ser un 2, estaríamos en la primera condición de 0 a 4, y en esta condición no se modifica. Por lo tanto, nosotros podemos cortar, por decirlo así, el número en esta posición, y entonces obtendríamos como resultado 473.11. Ahora, si la indicación es representarlo con 4 posiciones decimales, pues tendríamos que contar nosotros hasta llegar a la cuarta posición decimal, 1, 2, 3, 4, y quien determina si se modifica o no sería la siguiente posición decimal. En este caso sería esta cifra, que en este caso es un 9. Y entonces nosotros tenemos que si es de 5 a 9, entonces la cifra anterior tiene que aumentar al siguiente valor. Es decir,
Al ser un 9 y encontrarse en esta segunda posición, segunda condición, tendríamos nosotros que aumentar la cifra anterior. Este 8 va a tener que aumentar 1 en su valor y en este caso pues llegaría a un valor de 9. Entonces quedaría representado como 473.1129. Vamos a hacer una aclaración. Este 9 en realidad es el 8 que aumentó un valor. No es este 9, ¿sale? Es solamente es una coincidencia que esté aquí. Si este hubiera sido 11, 25, 9, entonces hubiera sido un 5 y al aumentarle el valor hubiera quedado en un 6, ¿sale? Aquí la parte importante es que la cifra que nos interesa, esa cifra X, aumente al siguiente valor, sin importar, bueno, más bien solamente interesaría de la siguiente cifra si es de 0,4 o si es de 5,9. Vamos a continuar con los ejemplos para seguir aclarando las posibles dudas que se estén presentando hasta el momento. En la siguiente vamos a trabajar con 5 decimales. Si trabajamos con 5 decimales, entonces contamos hasta la quinta decimal. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la quinta posición decimal, que es en la que me interesa hacer el corte. Y quien determina si se va a modificar o no es la siguiente posición decimal. En este caso, en la siguiente posición decimal es un número 3. Habíamos señalado el resto de las posiciones decimales en realidad no nos interesan. Entonces este 3 tendríamos que ver cuál de las dos condiciones es la que se va a presentar. Y bueno, sería la primera condición, ¿no? De 0 a 4. Por ser de 0 a 4 no se modifica la cifra, es decir, este 3 no provoca ningún cambio en el 9 y entonces tendríamos como resultado 473.11289. Finalmente, si nosotros pretendemos representar este número con 7 posiciones decimales, tendríamos que contar hasta la séptima posición decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la octava posición decimal, es decir, la que sigue, es la que va a determinar si se modifica o no. En este caso es un 7, al ser un 7 está entre 5 y 9, por lo tanto va a provocar que aumente el siguiente valor. Entonces este 5 tendría que aumentar a su siguiente valor y sería en este caso particular un 6, quedando el número como 473.112893 y como lo señalamos hace un momento, el 5 aumentó un 6 porque la siguiente cifra estaba de 5 a 9. Entonces, en resumen, hasta el momento sería que hay que observar cuál es la cifra en donde pretendemos hacer el corte según las posiciones decimales que nos están solicitando y analizar la cifra siguiente para determinar si se va a ver modificada o si va a quedar exactamente igual. Vamos a un ejemplo más. En el siguiente ejemplo tendremos el número 81.2537956 y trabajaremos con una posición decimal, dos posiciones decimales, 4 y 5. Con una posición decimal pues tendríamos que analizar la primera posición decimal, en este caso es un 2, y la siguiente, que es la que determina si se ve modificado o no. En este caso es un 5 y dijimos que si es 5 a 9, entonces se tendría que modificar. En este caso el 2 tendría que pasar a su siguiente valor, que sería un 3. Si queremos trabajar con dos posiciones decimales, pues tendríamos que identificar la segunda posición decimal y analizar la siguiente, que sería en este caso un 3. Es decir, es de 0 a 4 y por lo tanto la cifra no se modifica. Por lo tanto, este 5 quedaría exactamente igual y podemos representar el número como 81.25. La cuarta posición decimal, con 4 posiciones decimales, tendríamos que identificar la cuarta posición decimal, que sería 1, 2, 3, 4, que es este 7 que está marcado con amarillo. Analizamos el número siguiente o la cifra siguiente, que es un 9, y entonces tenemos la condición de 5 a 9. Es decir, la cifra anterior tendría que aumentar al siguiente valor, entonces este 7 tiene que aumentar a su siguiente valor, que sería un 8, representándolo como 81.2538. Finalmente, si queremos representar el número con 5 posiciones decimales, tendríamos que analizar la quinta posición, 1, 2, 3, 4, 5, y la siguiente cifra es la que determinaría si se había modificado o no. Y aquí vamos a prestar particular atención porque es una de las situaciones que más conflicto suele causar al momento de redondear. El 9, que es donde pretendemos hacer el corte,
está acompañado en la siguiente posición decimal con un 5, es decir, estamos trabajando con la segunda condición, que es de 5 a 9, lo cual va a provocar que aumente el siguiente valor. Este 9 tendría que aumentar al siguiente valor y el valor que sigue después de 9 es 10. Sin embargo, el 10 consta de dos cifras, no de una sola cifra, como sucede con el resto de los números, ¿no?, que tenemos aquí representados. Entonces, al aumentar este 9 a 10, implica que yo voy a tener que modificar tanto esta posición decimal como la anterior. Es decir, este lo voy a visualizar como si fuera un 79 que está aumentando porque este 5 entra en la segunda condición de 5 a 9 y entonces este 79 tendría que subir una unidad, en este caso a 80, ¿sale? Y son los casos en los cuales voy a tener que modificar prácticamente dos posiciones decimales. Repito, esto solamente sucede cuando donde yo quiero hacer el corte, en la indicación que me dice de número de posiciones decimales, hay un 9 y enseguida tenemos un número que va a provocar que cambie el siguiente valor, ¿sale? Que puede ser, repito, 5, 6, 7, 8 o 9. En esos casos es cuando yo tengo que considerar, pues, modificar dos cifras para visualizarlo, repito, como si fuera en este caso, un 79, es decir, como si fuera un valor conformado por dos cifras. ¿Qué pasa si tengo varios 9? Es decir, si fuera 9, 9, 9, y aquí yo tengo un valor que provoca que aumente, bueno, tendría que hacer lo mismo, considerar todas las cifras porque este 9 va a provocar que cambie a 10, por ejemplo, el siguiente, y si aquí hubiera un 9, pues eso también provocaría que aumentara 1 y así sucesivamente. Repito, esto solamente sucede con el número 9. Si no es un 9, como lo hemos visto, un 7, un 5, cualquier otra cifra, pues simple y sencillamente aumenta el siguiente valor. A final de cuentas, si es 0, aumenta 1, si es 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8 y el 9 es el único que puede provocar este cambio particular, ¿sale? Y pues nunca perder de vista que hay que analizar siempre la cifra siguiente a donde yo pretendo hacer el corte y analizar si está de 0 a 4 o de 5 a 9. Muy bien. Por mi parte sería todo. Espero que este video permita aclarar cómo llevar a cabo el redondeo de cifras y bueno, espero que te sirva para tus trabajos y tus clases. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias y hasta la próxima. Si el video te sirvió para comprender el tema, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta la próxima.